Un libro de esperanza es el pequeño tema. Es el segundo, es el segundo tema de un compuesto. Es el segundo tema de un tema. Un libro de esperanza lleno de gracia. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? ¿Para qué? ¿Por qué? Al considerar el último libro de la Biblia, el Apocalipsis o Revelación, la mayoría no piensa en la gracia de Dios cuando contempla el mensaje de Dios para los últimos días. Sus pensamientos a menudo se fijan inmediatamente en las bestias aterradoras, los símbolos místicos y las imágenes extrañas. El libro de Apocalipsis asusta y tranquiliza a muchos por igual, lo que es una pena porque en realidad está saturada de gracia y llena de esperanza. Es decir, aún en medio del mensaje de la bestia aterradora, las advertencias de persecución y los tiempos difíciles que vendrán, Dios todavía así nos da razones para negociarnos en su salvación. Leamos Apocalipsis 1:1 al 3 y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas están, escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:1 al 3. Ahora vamos a leer otro pasaje. Apocalipsis 14:6 dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cómo nos habla estos versículos en conjunto, no solo del libro de Apocalipsis, sino también del evangelio eterno? Todo el Apocalipsis se trata acerca de Jesús. Es el mensaje para su pueblo y especialmente se aplica a la iglesia de los últimos días. Es un mensaje lleno de gracia acerca de nuestra esperanza para el tiempo del fin. De punta a cabo del libro se describe a Cristo como el Cordero inmolado y se promete una bendición a quienes lean, entiendan y actúen sobre las verdades reveladas. Según Apocalipsis 1:5, dice así: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesús es el que nos ama y y con su sangre nos libró de nuestros pecados y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios, su Padre. En Cristo tenemos perdón. La gracia perdona nuestro pasado, empodera nuestro presente y nos ofrece esperanza para el futuro. Es decir, en Cristo nos libramos del castigo y el poder del pecado. Un día pronto nos libraremos de la presencia del pecado. Este es el mensaje del último libro de la Biblia de Apocalipsis. Y también es un mensaje urgente que primeramente se ilustra como un ángel que vuela rápidamente en medio del cielo, en el cielo con el Evangelio eterno. El Evangelio eterno, la salvación por la fe en Cristo, la muerte expiatoria de Cristo en nuestro lugar, la promesa de la vida eterna, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todo esto está al principio del mensaje de los tres ángeles. Exactamente. No he de extrañar. Entonces que sean mensajes llenos de gracia, llenos de esperanza y promesas para nosotros como seres quebrantados y sufrientes. Aunque nos resulte fácil enfocarnos en las bestias y las advertencias de los últimos días que aparecen en Apocalipsis, porque sí, en verdad, muchas personas no les gusta el Apocalipsis. Muchas personas dicen que el Apocalipsis no se debe revelación no se debe de leer porque no entendemos. O muchos dicen no es para nosotros.
hasta algunos pastores dicen que muchos del Apocalipsis, parte de eso se escribió para la historia del pasado, hace 3000 años, 2000 años atrás. Incluso hay doctrinas, hay iglesias protestantes y católicas, dicen que alguno de esas profecías es para el tiempo del pasado y no de hoy. ¿Ve? ¿Hasta dónde hemos llegado? El Apocalipsis, si usted escribe un libro, querido amigo, todos los libros que se han escrito para el presente, para el futuro. Más bien diría para el presente de cada persona y para el futuro de cada persona. No se escribió un libro para el pasado, se nos escribe para el presente. Entonces, ¿cómo es posible la lógica? ¿Dónde cabe en la lógica que el libro de Apocalipsis se escribió para el pasado, se escribió para hace 2000 años, cuando el libro de Apocalipsis se escribió en el año más o menos alrededor del fin del siglo número 1, en la era de Jesucristo? Entonces, si algo se escribió en la era de Jesucristo, definitivamente tiene que ser para el presente en ese tiempo y para el futuro. No era solamente para el pasado, sino era para el presente. Entonces, y el Apocalipsis no tiene nada malo. Si usted lee, yo lo invito a usted que lea el Apocalipsis. No lo lea para entender, lea para familiarizarse. Y usted verá que no tiene nada malo, no es de miedo, no es de susto, no es de terror, nada por el estilo. Es un libro de amor, es un libro que se escribió para nosotros, para que nosotros nos preparemos, para que nosotros tengamos alguna prueba de que el Señor Jesús viene pronto, que su Padre ha prometido un cielo nuevo, una nueva tierra, un paraíso, felicidad, ha prometido paz, que promete un nuevo orden mundial bajo el Padre y el Hijo, un gobierno sano, un gobierno sin corrupción, un gobierno de igualdad, un gobierno incomparable, que no se parecerá a ningún otro gobierno en este tiempo. Por eso el pequeño título de este tema se llama Un libro de esperanza lleno de gracia. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis no es un libro de terror, es un libro de esperanza, es un libro es un libro como un sensor, es un libro como un termómetro, es un libro es un guía que lo está guiando a usted hacia la patria celestial. No es un libro de terror, como muchos lo sugieren. Incluso hay muchos pastores que llegan a tal extremo, como no entienden, no estudian, llegan a tal extremo en decirle a sus filigreses, no lo lean, no es bueno, no es para ustedes. Eso se escribió para miles de años atrás, porque no entienden. Qué mentira, ¿no? ¿A dónde llegarán esos pastores? ¿A dónde llegarán esos eruditos? ¿A dónde irán esos personajes que estudiaron en las universidades católicas, en las universidades protestantes, que tienen licenciatura, tienen doctorados? Señores, tienen doctorados para nada. Los apóstoles no tenían doctorados. Juan, que escribió Revelación, no tenía doctorado, no tenía licenciatura. ¿A dónde quedan ustedes? Hasta muchos le dicen a la gente que no lean la Biblia. Muchas personas le dicen a sus filigreses que no lean su Biblia porque no se entiende. Entonces, o muchos dicen, no, que por ley tienes que ir a la universidad para entender. O sea, ¿dónde queda entonces el Espíritu Santo? ¿Dónde queda el Señor Jesús? ¿Dónde quedan el resto de los apóstoles cuando los apóstoles no tuvieron universidad? Algunos tuvieron estudio, pero la mayor parte no tenían. Por favor, hombre, a ver cuándo entendemos, a ver cuándo comprendemos de que la Biblia no consiste
no consiste en intelectualidad, no consiste en maestría, no consiste en tener doctorado en algo, no consiste en tener 28 años, 30 años de estudio, como muchos a veces los escucho ahí por YouTube, que andan diciendo que han estudiado 27, 28 años. ¿Acaso la Biblia se necesita estudiar 30 años en la universidad para entender la Biblia? La Biblia consiste en Espíritu Santo, Hijo y Padre, no consiste en la Universidad de Andrew, que no consiste en la universidad más famosa en el mundo. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar de que hay que ir a la universidad, hay que tener doctorado para creer en Jesús, para enseñar, para entender, para comprender. Se necesita lo básico, hablar español, si habla español o inglés o francés, que usted hable bien. Es lo requerido, es lo básico, entender bien su idioma. Es lo requerido. Pero ni aún la Biblia dice eso también. La Biblia nunca dice que tiene que hablar lo básico de su lenguaje. La Biblia no dice que usted tiene que hablar bien español para entender la Biblia. Dios actúa cuando Él cree, cuando usted es predestinado, cuando usted es de Jesucristo, cuando usted ya está elegido antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús le manda a su Espíritu Santo y el Espíritu Santo le hace entender las cosas, y aunque usted no sepa leer y aunque usted no entienda, aunque usted no tenga un lenguaje o la Biblia no está en su lenguaje, el Espíritu Santo trabaja de tal manera que es el dueño de la sabiduría. ¿Cómo podemos aprender a equilibrar todo esto con que indudablemente es el mensaje más importante de Apocalipsis? Al insistir en esas doctrinas falsas y aparecer diferencias en la iglesia primitiva, la vista de muchos fue desviado de Jesús, como el autor, el consumador de su fe. La discusión de asuntos de doctrinas sin importancias y la contemplación de agradables fábulas de invención humana ocuparon el tiempo que debiera haberse dedicado a predicar el Evangelio. Y Satanás parecía estar a punto de dominar a los que decían seguir a Cristo. Fue en esa hora crítica de la historia de la iglesia cuando Juan fue sentenciado al destierro. Nunca antes había necesitado la iglesia su voz como ahora. Casi todos sus anteriores asociados en el ministerio habían sufrido el martirio. El remanente de los creyentes sufría una terrible oposición. Según todas las apariencias, no estaba distante el día cuando los enemigos de la iglesia de Cristo triunfarían. Pero la mano del Señor se movía invisiblemente en las tinieblas. En la providencia de Dios, Juan fue colocado en un lugar donde Cristo podía darle una maravillosa revelación de sí mismo y de la verdad divina para iluminación de la iglesia. Los enemigos de la verdad confiaban en el mantener a Juan en el destierro. Silenciarían para siempre la voz de un fiel testigo de Dios. Pero en Patmos, el discípulo recibió un mensaje cuya influencia continuaría fortaleciendo a la iglesia hasta el fin del tiempo. Los Hechos de los Apóstoles, página 463, 464. El libro de Apocalipsis merece estudio especial. Cada maestro temeroso de Dios debería considerar cómo comprender y presentar más claramente el Evangelio que nuestro Salvador en persona vino a dar a conocer a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1:1. Nadie debería desanimarse al estudiar el Apocalipsis a causa de sus símbolos aparentemente místicos. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Santiago 1:5. Leamos otra vez Santiago 5, dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ella escritas,
porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3. Cuando se despierte un amor verdadero por la Biblia y el estudiante empiece a ver cuán vasto es el campo y cuán precioso su tesoro, deseará echar mano de toda oportunidad que se le presente para familiarizarse con la palabra de Dios. La educación, página 191. La iglesia históricamente de la tierra y la iglesia redimida del cielo tiene su centro en la cruz del Calvario. Este es el tema. Este es el canto. Cristo, el todo y en todo. En himnos de alabanza que resuenan a través del cielo, entonados por millares y millones de redimidos. Todos unen sus voces en este cántico de Moisés y del Cordero. Es un cántico nuevo porque nunca antes se ha entonado en el cielo. Testimonios para Ministros, página 433. Un libro repleto de esperanza y de gracia. Un libro repleto de esperanza. Por eso el pequeño tema se llama Un libro de esperanza lleno de gracia. Cuando la mayoría de la gente piensa en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis no lo asocia con la gracia. Sus pensamientos se vuelven inmediatamente hacia la bestia aterradoras, símbolos místicos. Símbolos místicos. Y eso es lo que nosotros pensamos. Eso es lo que nosotros luego nos ponemos a pensar. Sus pensamientos se vuelven inmediatamente hacia la bestia aterradoras, símbolos místicos, imágenes extrañas. El libro no es grato para mucha gente. En una ocasión, un peluquero le comentó a un pastor adventista: anoche leí el libro de Apocalipsis y me asusté tanto que me acosté, que me costó dormir. Afortunadamente, el pastor pudo asegurarle que el mensaje de Apocalipsis es un mensaje de esperanza. Es lamentable que tantas personas se abstengan de leer el Apocalipsis o Revelación y que lo que vean con sus ojos de miedo. El primer versículo del primer capítulo proclama el libro como la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1:1. Apocalipsis es un mensaje repleto de esperanza y de gracia para el tiempo del fin. Describe a Cristo como el Cordero inmolado 28 veces. Nos dice en Apocalipsis 1:5 que Él es aquel que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Proclama que en Cristo somos perdonados. La gracia perdona nuestros pasados, fortalece nuestro presente y nos brinda esperanza para el futuro. En Cristo somos libres del dolor y del poder del pecado. Y un día cercano seremos libres de su presencia. Este es el mensaje repleto de esperanza y de gracia del último libro de la Biblia. Queridos amigos, los invito a suscribirse, a compartir. Si ustedes quieren bajar los videos y quieren compartirlos así individualmente, lo pueden hacer. Esto es palabra de Dios. Tenemos que predicar, tenemos que cumplir Mateo 28, porque Cristo viene muy pronto y tenemos que luchar. Si usted es una de las personas que está en el pecado, si es una de las personas que se siente desanimado porque ha cometido un error, no se preocupe. Ponga esas penas en el hombro de Jesucristo. Dígale al Señor que usted ya no puede, que ya usted ya luchó, que usted ya hizo todo lo que está en sus manos, pero que ya no puede más. Y que ahora, por favor, entréguenselo a Él y dígale que usted, por favor, llévelo, porque usted no se quiere perder y porque usted quiere ir al paraíso. Lo invito a pensar de esta manera. No se olviden que el libro de Apocalipsis entonces es un libro de esperanza, no un libro de terror. Hasta pronto.